que en una vida normal, un proceso en todos nosotros. Nace el bebé y no puede hacer todo, poco a poco va aprendiendo algunas cuestiones en su vida. Y por ahí, cercano al año más o menos, el bebé o la bebé comienza a dar sus primeros pasos para saber andar en su vida y poder caminar por sí sola. El creyente, de igual manera, en Efesios capítulo 5 hay por lo menos 3 cosas en las cuales Dios pide a él poder andar. Y no sé si a ti te interesa saber cuáles son estas 3 cuestiones para tu vida, pero si realmente Dios te ha permitido experimentar el nuevo nacimiento, no puedes quedarte como un recién nacido. Debemos de empezar a andar conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso implica, queridos hermanos y hermanas, que si entendemos de Dios esto, Dios tiene un proyecto para nuestras vidas. Y el proyecto de Dios para el creyente no es quedarse como un bebé espiritual o en el nuevo nacimiento solamente. Esto hablamos de una deficiencia, de cuestión de carácter y cuestión de madurez, falta de madurez en la vida de un creyente. Cuando el creyente entiende que requiere la madurez en su vida, necesita poner en práctica algunas cosas que Dios demanda de él para poder ser agradable ante la presencia de nuestro Dios. Por eso digo, creo que todo creyente que hemos nacido de nuevo, un verdadero creyente, hay en nuestras vidas este deseo, el deseo de andar conforme a los propósitos, objetivos o voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son estos? Ahorita estaremos viendo por lo menos 3 que el pasaje maneja. Recordemos que esto era parte, hermanos, de lo que Dios está hablando a una iglesia que apenas va naciendo. Recordemos que la iglesia de Éfeso, en el tiempo que Pablo está escribiendo, tenía pocos años de haber sido fundada y ellos necesitaban ser agradables delante de Dios andando en algunas cuestiones que en ese momento, al parecer, a algunos miembros de la iglesia o la iglesia en general les estaba costando posiblemente vivir agradando a Dios en ello. Por eso necesitaban que Pablo, o Dios a través de Pablo, escribiera en esta carta de Efesios capítulo 5 3 cosas por lo menos en los cuales los creyentes y la iglesia de aquel entonces necesitaban dar para ser agradable delante de Dios. Esto es lo que toca de alguna forma el tema que hoy estaremos compartiendo, y el tema lleva por título Aprendiendo a andar. Veamos pues algunas cosas que son necesarias, hermanos, para andar agradablemente delante de Dios. Hay por lo menos 3 cosas de estas que quiero compartir el día de hoy. La primera de ellas aparece en el verso número 2. Me voy a permitir por ahí leer el pasaje. Lo tienes tú en tu mano y te voy a pedir que me sigas por ahí con tu vista. Efesios capítulo número 5, versículo número 2 dice así. Bueno, comienza diciendo el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el verso número 2, andad, ¿qué, hermanos? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta creo que es la primera cuestión que el apóstol Pablo va a tocar con la iglesia de Éfeso. No conozco mucho el contexto de la iglesia, hermanos, y creo que la mayoría de los teólogos no conocen tampoco tanto el contexto de esta iglesia. No sabemos si el amor era una carencia dentro de la iglesia, estaba siendo mal manifestado, o simple y sencillamente a lo mejor lo estaban viviendo y Pablo les anima para seguir haciendo lo que en ese momento estaban haciendo. Pero lo que sí podemos estar conscientes y seguros es que los creyentes de Éfeso necesitaban vivir en amor, al igual que todo creyente hoy en día requiere también vivir en el amor que Dios ha establecido. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el evangelio, que es la palabra de Dios o el propio evangelio, es una historia de amor y tal vez la historia más grande que en este mundo se ha vivido. Hemos escuchado a lo largo de la historia en diferentes culturas diferentes cuestiones del amor o historias de amor. No sé cuántos de ustedes vieron novelas en los 80s y 90s, pero algunas de ellas, más que con el descontento y con andar peleando o cosas que hoy suceden en las novelas, eran más bien de la historia trágica de amor de un pobre o una pobre que era enamorada por un rico o una rica, y ahí se desarrollaba en aquel entonces, en los 80s, 90s y parte de los 2000 todavía. Hoy en día ya son puros balazos en varias de las novelas que pasan hoy en día. Tampoco te animo a ver las de los 80s y 90s, tampoco eran tan buenas. Lo único que estoy diciendo es que manejaban una trama de amor dentro de ellas, y tal vez si no has visto novelas de este tipo de Televisa o TV Azteca o cualquier compañía de televisora, a lo mejor has leído algunas buenas novelas como Romeo y Julieta. Ya les cambié yo los nombres, ¿verdad? Romeo y Julieta.
Y a lo mejor has visto por ahí o has leído la historia de estos dos que se enamoran y es capaz de morir el uno por el otro, por ese amor que se tenían. Bueno, si hablamos de algunas historias en varias culturas que son muy buenas en cuestión de amor, la historia más grande de amor que relata algún libro es la propia Biblia, que es el relato del amor de Dios hacia la vida del ser humano, que es capaz nuestro Señor Jesucristo de entregar su vida por todos nosotros. Por eso me parece que cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, va a tocar un punto central dentro de la iglesia de Éfeso como de cualquier iglesia, y aquí involucra la primera iglesia bautista de Durango. El mismo llamado que hay hacia la iglesia de Éfeso es el mismo llamado que hoy tenemos también para nosotros. Andad en amor. Ahora, ¿por qué el amor, hermanos? Déjame decirte que cuando hablamos acerca del amor, se supone que es una de las pruebas genuinas de la fe cristiana. La propia Biblia nos narra acerca de esto. Por lo menos hay algunos escritos del apóstol Juan que nos van a hablar acerca de ello. Uno de ellos en el capítulo 13 del libro de Juan, del Evangelio, donde nos dice: en esto conocerán verdaderamente que son mis discípulos, si tuvieren ¿qué? Amor los unos por los otros. Es decir, una de las pruebas genuinas de la fe cristiana tiene que ver precisamente con andar en amor, experimentar el amor, vivir en amor y compartir ese amor con la gente que está cercana a todos nosotros. Ahora, no es el único pasaje que nos habla acerca de esto. Juan, no el Evangelio, sino la carta primera de Juan, en el capítulo 3, capítulo 4 y parte del 5 nos va a narrar y nos va a decir que quien no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero si alguien ha experimentado a Dios, entonces puede vivir en amor, practicar ese amor, compartir amor con la gente, porque entonces Dios ha nacido en su corazón o está en su vida, y es por eso que puede manifestar esta cualidad libremente, conscientemente, y yo diría para bendición de la vida de otras personas. El amor, hermanos, siendo sincero, se supone que el amor afecta la disposición y la conducta de todas las personas que lo experimentan. Vuelvo a repetir esto. El amor afecta la disposición y conducta de todas las personas que lo experimentan. No me dejarás mentir con esto, pero hay expresiones en nuestro México. Cuando alguien anda distraído, despistado, o que anda haciendo cosas que no debe, ¿qué es lo que le decimos normalmente? Mira cómo te traen, estás enamorado, o cualquier tipo de estas expresiones, porque se supone que el amor modifica conductas, hermanos. Esta es la realidad. Podemos ver la vida de las madres cuando tienen a su hijo, es modificada su conducta por la criatura que ha nacido y que ahora empiezan a amar y modifican conductas en ello. Cuando se comienza un noviazgo, esto también modifica la conducta en cualquiera de ambos o en ambas personas, porque parte de ese amor no solamente se siente, sino se experimenta y modifica en algún sentido conductas. Lo que Pablo me parece que está diciendo a la iglesia de Éfeso es: andad en amor. Lo que le está diciendo es: manifiesta ese amor, cambiando tu conducta, no solamente hacia Dios, sino también hacia el prójimo, porque esto es la muestra o una muestra del amor genuino y de la fe genuina que debe de habitar en tu corazón el día de hoy. Por eso me parece que Pablo en el capítulo número 5 de Efesios está lanzando un llamado a todos los creyentes y dice: andad en amor, y pone el ejemplo máximo tal vez de la persona que más amado en este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que muere, hermanos, por todos nosotros, no por algo que pudiéramos en algún momento darle a Él, sino simple y sencillamente por puro amor. Él va a la cruz por ti y por mí. Cuando hablamos de esto, entonces me parece que cuando el apóstol Pablo está escribiendo andar en amor, es un llamado para todo creyente, no solamente es para algunos dentro de la iglesia. Ahora, siendo sinceros, creo que a algunos nos cuesta más manifestar el amor hacia las personas. No importa si te cuesta más o te cuesta menos, es un imperativo y es un llamado tanto para ti como para mí. ¿A quién debemos de amar? A todos, hermanos. Es decir, nuestra vida debería de ser una expresión de amor constante hacia la vida de las personas que nos rodean. Ahora, a lo mejor hay gente muy difícil cercana a ti y cercana a mí. Yo espero no ser uno de ellos, pero hay gente cercana a nosotros que es muy complicado amar. Pues la Biblia nos dice que el creyente debería aún de amar a su enemigo. Yo no considero tener ningún enemigo.
pero si en algún momento tuviera, dejaría de ser mi enemigo cuando yo le ame. A esto he sido llamado, al igual que tú, a amar a aquellos que están cercanos a nosotros. Por eso el pasaje nos dice, andad en amor. Hermanos, la invitación para todos es la misma. Dios nos invita a andar en amor porque podemos demostrar, o para demostrar, que Él ha tocado realmente nuestras vidas. Los creyentes de la iglesia de Éfeso eran llamados a vivir en ese amor para manifestar el toque de Dios en sus vidas, la transformación que Dios estaba experimentando, y le dice a la iglesia, andad en amor. Es difícil, sí, y creo que el único que puede capacitarnos para amar como debe de ser es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que el amor, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente por la obra que Él está haciendo. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es, y comienza con la primera de ellas, amor. Es decir, lo que le está exigiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Si alguien de los aquí presentes se nos dificulta expresar el amor, vivir en amor, yo digo, hay una forma sencilla de poder vivir en amor. Pedirle a Dios que Él provoque algo que tal vez para ti, para mí es imposible, porque es una obra solamente efectuada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la invitación para todos es, número 1, queremos aprender a andar, deberíamos de andar en amor. Segunda cualidad, hermanos, que aquí aparece. La segunda cosa que encontramos ahí es en el verso número 8, voy ahí al verso número 8 del capítulo 5, y nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice nuevamente por ahí el verbo, hermano, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Esto nos lleva a un segundo título. No son difíciles los títulos que hoy puse, de hecho ni los inventé. Le mandaron de la propia Biblia, ahí está, andad en amor. Andar, esto lo único que le puse es andar en luz. Se supone que ahora el Hijo de Dios es un hijo de luz que debería de practicar las cosas buenas y no las cosas malas en su vida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto a la iglesia en este momento? Si podemos analizar, hermanos, los versos 3, 4, 5, 6 y el 7, nos hablan de las cosas negativas. ¿Qué es esto? Las tinieblas, precisamente. Aquí va a ser un contraste el escritor del libro, o Dios a través del escritor va a hacer un contraste entre las cosas buenas, que va a llamar a andar como hijos de luz, y las cosas negativas o malas o pecados, en las cuales en algún momento alguien puede estar, y estamos hablando de alguien que está habitando en tinieblas, porque la luz de Cristo no ha resplandecido todavía sobre él, sino que vive en oscuridad haciendo las obras del maligno. Esto es el contraste que va a ser en este segundo punto. Ahora, si podemos notarlos, hermanos, este segundo punto es, me parece, el más amplio de todo lo que es lo que hoy estamos tratando. ¿De dónde abarca? Desde el verso número 3 hasta el verso más o menos verso 13 aproximadamente. Es decir, es la parte más amplia. No voy a tocar versículo por versículo, pero sí quiero hablar de forma general lo que el pasaje está compartiendo o está plasmando ahí. Lo que dice es, hay dos formas de vivir. Como un hijo de las tinieblas o hijo de Satanás, porque es lo mismo, o como un hijo de Dios o hijo de luz, viviendo en la luz. ¿Cuáles son las obras del maligno, las obras de Satanás? Ahí están manifestadas, hermanos. Ni siquiera tenemos que ir a otro pasaje, sino él mismo nos da algunas de ellas. En esta parte, que es la más extensa del pasaje, da algunos ejemplos para entender mejor lo que Dios quiere que podamos entender. ¿Qué sería andar en tinieblas, hermanos? O vivir en tinieblas, o vivir en oscuridad, como quieras llamarle. Todo lo que habla el versículo 3, el versículo 4, versículo 5, versículo número 6. ¿Qué nos dice? Por mencionar algunas de ellas: fornicación, inmundicia, avaricia, nos habla palabras deshonestas, necedades, truanerías, nos habla acerca también de fornicación, cosas inmundas, avaricia, idolatría y otras cuestiones parecidas a esta, hermanos. Lo que dice el verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Es decir, quien no se comporte
como un hijo de Dios, Dios tocará en algún sentido y tomará cuentas, o te pedirá cuentas sobre el asunto, nos pondrá cuentas a cada uno de nosotros. Lo que hace aquí, hermanos, es un comparativo. Ahora, debemos de entender lo siguiente, que la Biblia nos habla de la luz y las tinieblas, junto con quién está a cargo o quién está controlando estas partes. Cuando habla acerca de la luz, hermanos, ¿quién controla la luz? Dios. ¿Y las tinieblas son controladas? Por Satanás. Es decir, no escapan del control de Dios, pero quien tiene el control directo es Satanás, en medio de aquellas obras malvadas que la gente desarrolla en nuestro mundo y que tristemente algunos creyentes en algún momento somos parte de esas obras sin que deberíamos estar dentro de ellas, pero somos parte de ellas. No por nada Pablo está escribiendo a la iglesia, hermano, recuerden, no está hablando no está hablando a gente no creyente. Está hablando a creyentes que en algún momento posiblemente estaban teniendo problemas con su forma de conducirse y sus vidas manifestaban más las tinieblas y la obra de Satanás que la luz y la obra de Cristo en ellas. Por eso el pasaje nos dice, creyentes quieren vivir agradando a Dios, aprendan a andar, y andar en luz es una de las cosas que pueden hacer para ser agradables delante de Dios. El contraste, hermanos, aquí marcado es maravilloso, porque nos da acciones establecidas que son sencillas de entender. ¿Qué quiere decir la avaricia, hermanos? ¿O qué es ser un avaro? La gente que se la pasa pensando en dinero y acumulando ese dinero y no disfruta de él, pero tiene montones de dinero. Y yo digo tristemente, habemos creyentes a veces que queremos enrolarnos en ese punto. Decir que tenemos, pero no gastamos. Entonces la Escritura nos dice, ya luego tocaré esto en algún momento, ¿no? El dinero se hizo para algunas cuestiones y una de ellas tiene que ver con gastarlo. Es la cosa que más más nos gusta a la mayoría de nosotros. Hay otras cosas más que hacer, ¿no? Como la cuestión de dar también es una de las cosas que Dios nos da el dinero para ello, y otras cuestiones como ahorrar en algún momento. Pero el gastar tiene que ver con una necesidad básica que tenemos. Lo que el pasaje nos dice es, quien practica la avaricia no está viviendo como un hijo de Dios, está viviendo como un hijo de las tinieblas o del diablo, como quieras llamarle. Entonces hace un contraste entre algunas de ellas. ¿Cuál sería lo contrario tal vez a la avaricia? No sería el despilfarro, hermanos, porque eso tampoco es bueno delante de Dios, sería la buena administración. Cuando hablamos acerca de la fornicación o el adulterio, ¿qué sería lo contrario a esto? Es decir, si hablamos de adulterio sería la fidelidad. Si hablamos de fornicación sería la pureza o la santidad. Es decir, cada una de ellas tiene sus contrastes. Y me gusta porque el escritor, que es Pablo, está plasmando estas partes para entender mejor el pasaje. Así nadie puede decir, pastor, yo no entendí qué es ser un hijo de luz o de las tinieblas. Hay contrastes marcados ahí, entonces es sencillo de entenderlo. Si no queremos vivirlo, no es porque no lo entendamos, sino porque no queremos ser obedientes a lo que Dios ha establecido. Cristo, hermanos, el pasaje nos habla que Cristo es la fuente de esa luz y por lo tanto nuestra vida como creyentes debería de estar basada 100% en Él. Esto nos dice la palabra de nuestro Dios. En los versículos posteriores nos va a hablar acerca de ello y nos va a decir que nuestro Señor Jesucristo es quien trae a la luz todas las cosas establecidas y Él es quien provoca la luz. Por lo tanto, tú y yo como creyentes deberíamos de estar bajo su cobijo para entender realmente lo que Dios busca de nuestras vidas. El versículo número 9, hermanos, nos habla acerca de las cosas para vivir como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Dice el verso número 9, porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora el verso 14 me parece maravilloso, porque dice el verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. Es decir, que el creyente hoy en día tiene la capacidad dada por Cristo, por Dios, de poder saber qué es bueno
y qué es malo. Y somos llamados, hermanos, a andar en las cosas buenas y no en las cosas malas. Vuelvo a decir tristemente, algunos creyentes hoy en día todavía queremos seguir en las cosas negativas, en el pecado, en lo malo en nuestras vidas. Pero aquí no hay vuelta de hoja, hermanos. Creo que Pablo especifica qué es andar como hijo de luz y qué es andar como hijo de las tinieblas. Aquí la decisión en algún sentido es nuestra. O queremos ser obedientes a Dios o queremos ser desobedientes a Dios. ¿Queremos ir acorde a lo que Dios busca o queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido? Solamente hay dos puntos, nadie podemos quedarnos en el punto intermedio de decir ni una ni otra, o haces una o haces otra directamente. Nos vamos con la tercera y última cosa que encontramos ahí en el pasaje. En Efesios capítulo 5, hermanos, la tercera cuestión, y es el mismo verbo que va a aparecer, aparece en el verso número 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, es decir, andar como sabio. La tercera cosa, hermanos, que comparto es andar en sabiduría. Hasta ahorita van dos, ¿no? Andar en amor, ¿y qué era la segunda? Andar en luz. Ahora dice el apóstol Pablo, no solamente esto, posiblemente a lo mejor tú ya empiezas a amar porque Dios te ha llevado a esa capacidad o te ha dado esa capacidad para amar. Ahora una segunda cosa posiblemente que está ahí, como lo dije ahorita, no solamente es esto, sino andar como hijos de luz. Ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que es obra de Dios y lo que no es obra de Dios sino de Satanás. Pero nos lleva a un punto aún mayor que ese, hermanos. Nos lleva a un punto relacionado con la voluntad de Dios sobre la vida del creyente. ¿Por qué digo esto? El verso número 15 es la pauta para entender los versos siguientes. Cuando él dice, mirad con diligencia, andar como sabios, el verso 16 sigue continuando lo que el verso 15 está diciendo y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y empieza a hablar algunas cuestiones, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmo, himno, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta parte también me parece bastante importante. Andad en sabiduría. ¿Qué quiere decir la sabiduría de la cual está hablando aquí? Me parece que hay un llamado en el verso 14, el verso 15 y aún el verso 16 a tener los ojos bien abiertos y estar alerta a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando dice andad en sabiduría, no solamente tiene relación ya en descubrir lo que es lo malo y lo que es bueno, sino me parece que está un punto más allá, siendo advertidos, siendo prudentes en lo que hay por delante de nuestras vidas. Entonces en esto tiene que ver ya un discernimiento aún mayor para la toma de decisiones. No sé qué sea para ti la sabiduría, pero se supone que la sabiduría te lleva a vivir de una forma prácticamente correcta. Es decir, hay gente que es inteligente, mas no es sabio. Pero cuando hablamos de la sabiduría, se supone que es la puesta en práctica de las decisiones diarias. Y por eso el pasaje nos va a hablar de dejar algunas cosas y poner otras en lugar de ellas. Andar sabiamente, hermanos, es una persona que es un buen administrador de las cosas que Dios ha conferido en sus manos porque toma buenas decisiones en su vida. En el verso número 15 comienza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el verso 16 es una continuación cuando dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero lo que está hablando me parece tiene que ver con la administración de lo que Dios ha puesto a nuestras manos para tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios en aquello que ha puesto en nuestras manos. Hay gente que hoy en día estamos desperdiciando nuestro tiempo en algunas cosas que no vale la pena o no son tan prioritarias o importantes como deberían de ser otras cuestiones en la vida. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Tal vez mucha gente hoy en día trata de aprovechar su tiempo ganando el dinero más posible que pueda alcanzar. Y hay gente que
a más de sus 8 horas de trabajo que tiene, puede doblarse a lo mejor otras 4 o 7 horas intentando obtener dinero, pero está descuidando algunas partes que son más importantes en su vida. ¿Sí me explico? Es decir, no estoy en contra del dinero ni que alguien pueda ser rico, gloria a Dios si Dios te lo permite. El asunto es no descuides aquellas cosas que son importantes. Por eso el pasaje dice, cuidado cómo andamos, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo. Está hablando de una administración correcta de aquello que Dios ha puesto en tus manos. Y tristemente, hermanos, muchos de nosotros somos desperdiciadores natos del tiempo que Dios nos da. Y lo utilizamos en cuestiones que no son prioridad, pero nos encanta invertir o malgastar, no sé cómo llamarlo. En encuestas que se han hecho últimamente, no hay gente que podemos vivir en las redes sociales más de 4 horas diarias, pero no dedicar tiempo a nuestro Dios ni a nuestra familia por estar metido en algunas cuestiones que no es una prioridad para nosotros. No quiero decir que no tengas redes sociales, tenlas, pero haz una buena administración del tiempo que Dios te ha dado. Yo digo, imagínate, ¿no? O sea, estás invirtiendo más del 20%, o hay gente que invierte más del 20% diario en esa cuestión. Yo digo tristemente porque no estamos siendo sabios para administrar ni eso, ni otras cuestiones más que Dios ha puesto a nuestro alcance. Por eso hablamos de andar en sabiduría. Vuelvo a decir, tiene que ver con la toma de decisiones diaria para ser agradables delante de Dios. La sabiduría, hermanos, es demostrada aprovechando las oportunidades que Dios nos da en todos los aspectos de nuestra vida. Dios da oportunidad para administrar muchas cuestiones, tanto dinero, tiempo, familia, ministerio, aquellos que están sirviendo en la iglesia. Yo digo, aprovecha al máximo aquello que Dios te ha dado y saca el máximo provecho de ello, porque eso es vivir sabiamente. Es algo, hermanos, en los que todo mundo estamos tentados para vivir no de acuerdo a lo que Dios busca, sino a Satanás le encanta que tú y yo perdamos el tiempo en cosas que no son fructíferas o que no son buenas. Él es el amante de crear todas las distracciones y cosas que en algún momento nos tienen embrutecidos, porque creo que esa es la palabra para algunos de nosotros. Y Satanás dice, qué bueno, síguele ahí en la tele, en la telenovela, ¿no? En la telenovela. Síguele en la serie de Netflix, todavía te faltan otros 30 capítulos más y acaba la serie. Y eso que apenas lleva 50, hay otros 30 más, acábala. Estamos otros más por ahí buscando otras cuestiones más en redes sociales. Estamos otros más desperdiciando, buscando en algunas cuestiones relacionadas a lo mejor con internet, con YouTube. Algunos nos encantan los videos. Yo les digo esto porque en algún momento fui presa de algunos de ellos, ¿no? A veces perdía más de 3 horas viendo videos de risa de cómo la gente se caía y cómo un perrito hacía cierta gracia. Yo digo, tristemente, un día me di cuenta que eso no me iba a llevar a ningún lado, sino estaba desperdiciando mi tiempo en cosas que no eran importantes, no eran prioritarias para mí. Y yo digo, hay otras cosas que le puedo sacar más prioridad. ¿Sabes? Hoy en día todos estamos siendo tentados a eso. Tristemente creo que algunos no entendemos nuestro rol, y lo digo también por cuestión personal, ¿no? A veces abandonamos un poco la relación con nuestra familia por estar metidos en otras cuestiones que no edifican en algún sentido. Puedo decir, yo creo que dentro de algunas semanas estaré tocando este tema, pero Dios ha dado al hombre un rol especial dentro de la familia. Le ha dicho que es cabeza del hogar, de la esposa o de la familia. Pero algunos rehusamos esta parte porque descuidamos lo que Dios nos ha puesto como una prioridad por andar atendiendo algo que no es una prioridad para nosotros. La relación con la familia es prioritaria. Algunos padres decimos, bueno, yo todavía no lo digo y espero nunca decirlo, pero he escuchado a padres decir esto: es que mis hijos no tienen confianza conmigo, le confían más a mi esposa que a mí, con ella se acercan, conmigo no hay esa confianza. Y yo digo, pues ¿cómo quieres que haga confianza si te ven a lo mejor 2, 3 horas al día y nada más para regañarlos y pegarle? Porque mamá dice, cuando venga papá vas a ver cómo te va a ir, le voy a decir todo lo que has hecho. Entonces llega papá y el niño o la niña aprende a verlo como el que viene y me castiga por todo lo malo que hice en el día. Y yo digo, pues así nunca tendremos la confianza de ellos. La única forma de ganárnosla es
estando cercanos a ellos. Y yo digo, este tipo de cuestiones, hermanos, hablamos de esa administración en la sabiduría que Dios nos ha dado para tomar buenas decisiones, muchas cosas que pueden surgir aquí. La sabiduría, hermanos, tiene que ver con el discernir la voluntad de Dios para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahora podemos entender esto. Dios tiene su voluntad, bueno, alguien ha dicho, ¿no?, que la voluntad de Dios es general para todos, no hay la voluntad de Dios para la hermana Lupita o la voluntad de Dios para la hermana quien sea, no importa. La voluntad de Dios siempre es la misma para todos, el propósito es diferente, pero la voluntad es la misma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos, que sea santificado en Él. Esto abarca para todos. La voluntad de Dios es santa y perfecta y aplica para todo ser humano, aunque el propósito de Dios sea diferente para la vida del hermano Héctor, el hermano Jesús, el hermano David. Es diferente el propósito, pero la voluntad de Dios se aplica de forma general para todos. El pasaje nos dice en el verso número 17, dice así, hermanos: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Por eso digo que aquí cuando hablamos de la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones. Hay gente que nos estamos equivocando y no hemos entendido lo que Dios busca para nosotros y estamos en un punto yendo por un lugar diferente a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Yo digo, no hay otra forma, hermanos, más que metiéndonos en la palabra de Dios, metiéndonos en relación con Dios. A veces quisiéramos que alguien nos contestara preguntas que son difíciles para nosotros. Y hay gente que viene a veces diciéndome, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Le digo, pues ni sé lo que Dios quiere para mí a veces, menos para usted, ¿no? Entonces, esto es complicado porque hay que entenderlo directamente con Dios, no hay intermediario en ello. Nos encantaría que alguien llegara y nos dijera, esto es lo que Dios quiere de usted. Eso no va a suceder. La única forma de entender lo que Dios quiere es metiéndome en relación con Él y puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para nuestra vida. Hermanos, como les decía ahorita, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 17 solamente que toqué ahorita, o 16, es un pasaje de verdad muy interesante, porque en 3 ocasiones aparece el mismo verbo andar, ya sea de una forma o de otra, pero dice andar en amor, andar como hijos de luz y andar en sabiduría, no como necios. Los necios es fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque es alguien que no entiende más que su propia opinión, no escucha a la gente, no escucha otras opiniones diferentes, no escucha lo que Dios quiere, escucha solamente su propia voz. Pues la Biblia nos dice, debemos de andar entonces en sabiduría. Las decisiones, hermanos, diario las tomamos. Todo ser humano tomamos decisiones diarias, conscientes o inconscientes. Según estudios que alguien ha realizado, dice por ahí que más o menos tomamos como consciente e inconscientemente alrededor de 7,000 decisiones diarias. Esas son un montón, yo no sé, nunca las he contado, hermanos, y tampoco quiero hacerlo. Pero lo que sí sé es que son muchas. Y comienzas desde el momento que timbra tu celular, aquellos que no nos despierta más que el celular. Y la mayoría, me temo que lo que hacemos es posponer los 5 minutos o 10 minutos. Vuelve a sonar y ya sé que 3 sonadas y me despierto, es decir, desde ahí comienzo, estoy medio dormido, pero estoy tomando decisiones. Y me despierto y ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Acomodar mi vida, cada paso inconscientemente es una decisión que estoy dando. Por eso alguien dice, son 7,000, parecen exageradas. Creo que está correcto el dato, aunque no todas ellas son conscientes. Pero la parte importante es las conscientes. ¿Estamos realmente siendo sabios en tomar esas decisiones que son conscientes? ¿O estamos actuando como necios, tomándolas inconscientemente cuando deberían de ser conscientes en nuestra vida? Hermanos, yo espero que esta prédica pueda ayudarnos un poquito a entender esto. Aprendamos a andar. ¿Cómo debería andar el creyente? Lo mismo que a la iglesia de Éfeso, Dios habla en nuestras vidas. Debemos de andar en amor. Debemos de andar, ¿qué dijimos? En luz, o como hijos de luz, como quieras llamarle, y debemos de andar en sabiduría, no como necios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos dé la capacidad para aplicar esto en nuestro diario andar, momento tras momento. Oramos.
Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, usted habla a nuestras vidas de una manera muy especial y nos permite, Padre, entender el propósito por el cual nos ha traído. Gracias porque hoy podemos ver, Señor, que hay formas en las que podemos andar de manera agradable delante de usted. Gracias porque su palabra nos lleva, Señor, a entenderla literalmente. No tenemos, Señor, que inventar nada. Las tres formas que ahí aparecen manejan el mismo verbo, Señor. Manejan la misma intencionalidad hacia la iglesia de Éfeso en aquel entonces, que es la misma intencionalidad, Señor, que creo que tiene para esta iglesia y cualquier iglesia en cualquier tiempo. Que podamos andar en amor, Señor, que podamos andar, Padre, en luz y podamos andar en sabiduría. Permita, Padre, que podamos tener la capacidad para tomar decisiones sabias, invirtiendo nuestro tiempo en lo que es adecuado, en lo que es correcto, Señor, y no en aquellas cosas, Padre, que en algún momento nos quitan tiempo para dedicarlo a lo que realmente vale la pena, Señor. Permita que podamos entender nuestra orden de prioridades, Señor, y nuestras prioridades, lo primero en nuestra vida es usted. Y en segundo lugar, Señor, está nuestra familia. Usted ha puesto a cada uno de nosotros dentro de una familia para actuar dentro de ese marco familiar. Y a papá, Señor, o los que somos padres de familia, nos lleva a entender, Señor, que nuestro primer ministerio no es la iglesia, sino es la familia. Que podamos invertir, Señor, de forma sabia nuestro tiempo, nuestro recurso, y que pueda redituar, Señor, en un buen fruto para la vida de aquellos que nos rodean. En Cristo Jesús nos ponemos en sus manos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante con el programa.